Bueno, acá estamos entonces en la primera clase de semiótica y estábamos discutiendo qué pasa con los signos. ¿Por qué la materia se llama semiótica y en otros lados se llama semiología, por ejemplo? Estábamos diciendo que la semiología, su base, o la semiótica, en ambas acepciones, tiene esta raíz que viene del griego, de la palabra sema. La palabra sema quiere decir signo. Eh, Curiosamente, si bien se ha discutido mucho, y ahora después les voy a pasar un documento que nos va a acompañar en general en toda la cursada, que está en la biblioteca, en la unidad 2 creo que está, pero que en realidad ya lo pueden ir bajando. Eh, Hay una definición de signo que es de San Agustín. San Agustín es del siglo XV, así que evidentemente la problemática existía. Pero en tanto ciencia diferenciada de las otras ciencias, surge en el siglo XIX, casi principios del XX. Y surge, evidentemente hay una necesidad de encarar estos temas, pero surge independientemente en dos lugares distintos. Uno es con un lingüista suizo de habla francesa, que se llama Saussure, y otro es un filósofo lógico norteamericano que se llama Charles Peirce. Y Charles Peirce propuso el nombre de semiótica para esta ciencia. O sea, lo que detectaron sobre todo es la necesidad de que hubiera una ciencia que se dedicara al tema de los signos, y en Norteamérica le pusieron semiótica y en Francia le pusieron semiología o semiología. Él propone ese nombre y después, en realidad, bastante después se retoma esta idea de este señor y empieza a surgir un corpus teórico alrededor de la semiología. Ahora, los dos están de acuerdo que hay que estudiar los signos, pero los dos no piensan exactamente lo mismo de los signos. Y a toda esta vuelta que estoy dando, estoy alrededor de algo que dijo Ale recién sobre que si establecemos una convención podemos decir que tal cosa es tal otra, ¿no? Eh, en la vertiente semiológica de Saussure, él parte de la base de que los signos son como los que dijo Alejandro. O sea, que la relación que se establece entre el signo y él después va a ser más preciso y va a decir que en realidad el signo es la unión de las dos cosas, y que entonces él establece significante para lo que nosotros llamaríamos signo y significado para lo que también Nicolás dijo significado, justamente. Entre significante y significado se arma una unidad, y esa unidad tiene como base la convención, como dijo Ale. O sea, o sea, si yo... ¿Y eso por qué ocurre? Porque Saussure era un señor que era un estudioso de la lengua, era un lingüista. Él hacía lingüística comparada, que es lo que se hacía en ese momento con las lenguas, comparaba las distintas formas de funcionar las distintas lenguas. Y que es lo primero obvio que le surge, que para nominar un mismo objeto, las distintas culturas tienen nombres distintos. Entonces, ¿qué deduce de eso? Bueno, que los signos son arbitrarios, dice él, ¿no? Es decir, arbitrario, que no hay nada que me haga preferir la combinación de letras GATO para nombrar al gato, que si yo hubiera querido, o sea, si yo hubiera querido, no, si la sociedad podría haber elegido otra combinación de letras, la sociedad históricamente podría haber decidido otra combinación de letras y llamar al gato de otra manera. Y que encima eso se verifica porque hay distintas formas de llamar al gato en distintas lenguas. Entonces, no hay una forma óptima de llamar a las cosas de una manera o de otra, sino que la asociación se da por convención, y por una convención sostenida históricamente en la repetición cultural. ¿Se entiende eso? ¿Estamos bien? Entonces, como bien decía Alejandro, si yo empiezo a tener convenciones acerca de que determinadas figuraciones rítmicas quieren decir determinadas cosas, lo cual en música a veces pasa, no es fácil
encontrar los ejemplos, pero a veces pasa, por ejemplo, pero además ocurre por la base de la repetición. ¿Saben lo que es el leitmotiv wagneriano, por ejemplo? ¿Alguien lo escuchó nombrar? Bueno, el señor Wagner, compositor de finales del siglo XIX, compositor de muchas óperas, que eso se le ocurrió, como eran óperas muy... Bueno, después podemos pensar por qué se le ocurrió, que a cada personaje se le podía asignar un motivo melódico rítmico característico. Y entonces, cada vez que aparecía ese personaje sonaba. Es como, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, cuando aparece Darth Vader, que aparece su música característica. Entonces, uno incluso puede evocar a ese personaje aun cuando no esté en pantalla. ¿Y eso por qué se da? Por una asociación que es convencional. Por más que uno diga, bueno, sí, representa el espíritu del personaje, si nos hubieran asociado esa música a Citripio, diríamos, bueno, este es el tema de el robotito dorado, digamos, ¿no? Entonces, lo que se va construyendo es una convención mínima dentro del contexto de una película. Nosotros, la lengua es una convención mucho más establecida, y por establecida más difícil de cambiar. Es una de las cosas que también dice Saussure, dice, es arbitraria, pero eso no quiere decir que sea modificable, porque para modificarla, si yo decido, me aburro en mi casa y digo al gato, no lo voy a llamar más gato, lo voy a llamar pipistrilo, eh, y yo después digo, che, se me escapó el pipistrilo, nadie va a saber qué buscar, ¿no? Entonces, no es algo que yo pueda modificar unilateralmente. Para Saussure eso iba a ser así eternamente. Ahora hay algunos ejemplos eh, de cosas que están siendo intentadas modificar eh, de forma voluntaria y se está luchando, como por ejemplo la aparición de los términos inclusivos con el uso de la X o de la E. Eso no es, o sea, el lenguaje se modifica permanentemente, pero no se modifica intencionalmente, salvo en este tipo de casos o algunos otros que pueda llegar a haber. Se modifica constantemente porque, por ejemplo, nosotros hablamos con palabras de otras corrientes migratorias que llegan a la Argentina y que no existen en España, por ejemplo. Entonces incorporamos palabras del italiano, incorporamos palabras como, lógicamente, de los aborígenes americanos que habitaban el lugar antes de que llegaran los españoles, y después de otras colectividades que fueron llegando. Eso modifica la lengua, pero no lo hace de una manera eh, abrupta, sino que se van incorporando a la corriente de la lengua que va quedando. Sí se incorporó de una manera abrupta cuando fue la conquista, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber ese tipo de cataclismos para que una lengua sufra una fragmentación, una discontinuidad tan grande. Ahora, genial, todo esto es genial. El señor Saussure te va a decir, hay que hacer la semiología, que es el estudio de los signos. Los signos son aquellas cosas que son arbitrarias o convencionales. Y entonces él dice, tanto la lengua como la escritura es como un subsistema de la lengua, ¿no? Pero en lo que yo hablo, de ninguna manera, cuando yo digo la letra A, de ninguna manera está implicado que eso es una carpita con una barra que la cruza, ¿no? Y él dice otros signos, como por ejemplo las señales de banderas, yo podría agregar los semáforos, las señales de tránsito, eh, el código Morse, etcétera, etcétera. Todos signos son formas arbitrarias de definir las cosas. Ahora, todos los signos son así,
Pregunto. O mejor dicho, vamos a tratar a partir de esto que hicimos, de decir, entonces, ¿qué es un signo? Definiciones básicas, no quiero una academia, pero ¿cómo está funcionando un signo? Nos metimos con las palabras, con estos signos que decimos que son convencionales. Algo que representa Perfecto. algo. Me encanta la palabra representar. ¿Qué quiere decir representar? O Una sea, figura que le da ponele, sentido. Claro, bien, sí, algo perdón. que le da entidad. Gastón, ¿qué ibas a decir? No, se me ocurría algo así como una figura que le da sentido a algo externo. Bueno, me gusta lo de externo, o sea, está buenísimo representar. O sea, vos me pedís a mí, Gastón me dice, che, ¿me representás en tal reunión? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucedería si yo te tengo que representar en una reunión de laburo? Creo que también tiene algo de síntesis, ¿no? Como que, porque digamos, uno, en el signo no está todo, digamos, si te pedís representar una reunión, tenés que, Está de bueno, alguna, está bueno lo que decís. Esa sería una segunda característica, Yo, que es muy importante tener en cuenta. Pero primero yo vamos diría, a lo máximo. Sí, yo diría que en ausencia del objeto está ese símbolo. correctísimo, me gusta mucho lo que está diciendo Yanni. Está muy bien. Eso, o sea, es, si bien yo puedo hablar del perro y el perro está, pero digamos, es algo que aparece para guiarme a una cosa de la cual él no la es. O sea, el signo no es aquello a lo que me reenvía. El signo es, o sea, el signo es algo, pero eso algo que es, no es a aquello que me reenvía. El signo es una realidad, por ejemplo, todas estas palabras que yo estoy diciendo son signos, son emisiones sonoras, son sonidos, pero todo lo que yo estoy diciendo remite a una otra cosa que no son esos sonidos. Una palabra escrita en un cartel es una entidad, puede estar hecha de píxeles en una cuatricromía de una impresión de un cartel, eh, pero ahí dice vacaciones en Aruba, y esas manchitas en un papel no son las vacaciones en Aruba. Las vacaciones en Aruba están en Aruba, precisamente, y en todo lo que uno tiene que hacer para llegar a Aruba. Y en los cartelitos donde dice 2 paltas por 500, no son la palta, son un signo que me lleva a la que si yo pongo 500 pesos, o sea, no están ni los pesos, ni la palta, no está nada. Simplemente es una función de reenvío. Entonces, lo que hay que tener muy en cuenta es que el signo tiene una función de reenvío, una función de representación, que me gustó mucho eso. O sea, el loco Peirce, que les mencionaba recién, el americano, empieza a dar ejemplos y dice, es como un vicario, o sea, como el enviado de alguien, ¿viste? Como el enviado del rey. Bueno, el signo es como el enviado del rey, que el rey sería el objeto que representan, y esto va en representación de eso. Entonces, siempre es una función un poco como dice Gianni, si bien puede estar, el signo puede estar presente, ya te digo, si yo digo, che, ese es tu perro, es porque está el perro, y ahí hay un tipo de signo específico que tiene que ver eh, con el que marca mi presencia en cuanto a enunciador, porque si yo digo no digo aquel, ¿no? O sea, las palabras aquel, yo, vos, tienen que ver con quién las dice, ¿no? Yo, si lo digo yo, soy yo, pero si lo dice Gianni, es Gianni. Yo digo, no, vive acá cerca es cerca de donde estoy. Si el señor con el que estoy hablando está en Jamaica, no le va a parecer cerca. Entonces hay un montón esos son signos que dependen de la posición del enunciado. Pero todos son signos. Todos hacen aparecer una realidad que está fuera de la realidad concreta que ellos representan. Ahora, seguimos manejándonos con signos arbitrarios. Sobre todo estamos hablando de la lengua o de sus variantes visuales o gráficas, las palabras escritas, esas que son
como un sistema derivado de la lengua, ¿no? O sea, el sistema escrito asigna a cada sonido, salvo los sistemas ideogramáticos como los chinos o otro tipo de formas de escritura, pero el que usamos nosotros asigna a cada tipo de fonación un signo gráfico, y entonces nosotros hacemos la pasada del signo gráfico al signo vocal y del signo vocal a la cosa. ¿Se entiende? ¿Hasta acá venimos claros? Ahora, ¿hay otro tipo de signos que no sean convencionales? Por ejemplo, yo estoy viendo varios ahora, que son las caras que me demuestran que están perplejos. Entonces yo veo caras y digo, ah, hay perplejidad. Y entonces, eso no son signos convencionales, son signos de formas de reacciones. Hay que ver si no lo lees como convencional o no los gestos, ¿no? Sería para discutirlo en todo caso. Pero vamos a algún ejemplo más fácil. Vuelo a quemado. ¿Yo estoy viendo lo que se está quemando? Yo estaba pensando en algo cuando usted preguntaba si había otros signos. Se me venía la entrada del otoño, por ejemplo, ahora en el hemisferio sur. Caen las hojas. Y Veo hojas en la calle, perfecto. ¿Y qué me dice? Hoy veo el árbol que tengo enfrente de casa, está pelado y están todas las hojas en el piso. Sí, ¿Qué me- pero ahí no sería, perdón, no ¿Sí? sería convencional porque depende si estamos en la época de la entrada del otoño o ese árbol está enfermo. Bueno, perfecto. Pero eso, que los signos sean ambiguos, es casi una característica de los signos, vamos a decir, ¿no? Es casi que habría que ponerlo en el listado de características de los signos que sean ambiguos, porque eso implica que los signos requieren ¿qué? Contexto. Bueno, contexto es un buen aporte, y vamos a hablar del contexto. Hay una palabra en las teorías de los signos para hablar de eso que acaba de decir Nico. Interpretación, esa es La interpretación. interpretación, o sea, el signo es el signo para alguien, ¿no? Entonces, si yo te digo, vamos a poner un ejemplo claro, a ver si alguno lo interpreta. Advíncula, el 4 de boca, es un perro. Vos no pensás que el señor está en 4 patas y ladrando, ¿no? Sin embargo, es el mismo signo que puede referir, ay, no sabés, me regalaron un perro precioso. Entonces, por un lado, lo que decía Nico, el contexto, pero previo al el que lee el contexto, o sea, el contexto, o lo que llama Nico el contexto, en realidad hay mucha teoría sobre esto. O sea, primero hay una teoría que habla de que los signos solo se pueden, hay como se va ampliando, digamos, la capacidad de entender el signo. Lo primero que se necesita para leer un signo es otra palabra que cuando empiece a venir Juan a las clases, la van a escuchar mucho porque es su palabra preferida de la semiótica, que es la palabra código, que es una palabra que también ya, por ejemplo, es algo que planteó. Hay una cosa que es muy interesante, que Saussure plantea, y es tan interesante que después surgió una corriente filosófica de ese pensamiento, que no tenía que ver con la semiótica, pero que la promovió a partir de su pensamiento sobre la forma de la lengua, que es, él decía, los signos funcionan porque se diferencian de los otros signos. O sea, no importa qué garabato haga con las letras, lo que sí importa es que uno no sea igual al otro. O sea, si yo empiezo a dibujar mal una T, eso lo pone en el libro el tipo. Mira, yo puedo hacer una T así, con la cosa cruzada, la puedo hacer con la barrita de arriba bien arriba pegadita, la puedo hacer medio inclinada, pero en todo caso lo que no me puede pasar es que se me confunda con otra letra. Entonces lo que el señor dice es que lo que importa en los signos
es su diferencia con los otros elementos del código. El código sistematiza una cantidad de signos y los sistematiza dándoles una jerarquía distinta o una forma de diferenciarlos a cada uno para que no puedan confundirse entre ellos. No funciona siempre, como bien dijimos hoy, la lengua, o como dijo Fidenale, creo, con lo de los árboles, los signos, primero, aun cuando no son convencionales, todavía es más lógico que sean ambiguos, porque ya están pensados. Pero aún cuando son convencionales hay un montón de problemas. Si yo te digo, veo una vela a lo lejos, ¿qué estoy viendo? ¿La vela de un barco o un candil, vamos a decir, ¿no? Un cilindro que tiene un pábilo y ese pábilo está encendido con fuego. Esas palabras son las que contradicen esta teoría de la diferencia que planteaba Saussure. De esa teoría de la diferencia surge el estructuralismo casi un siglo después de que Saussure haya planteado sus cosas. Pero bueno, acá lo que importa es eso. Para entender un signo yo necesito un código. Disculpe, profesor. Sí, contame. Me pasó en esta semana que escuchaba la radio y había esos programas que hacen juegos. Sí. Y dentro del programa decía, ¿qué tema musical, porque era un artista internacional, se hace con un emoji de un hielito, o sea, alguien asustado, con frío, y una play? Y no te decía qué. Y era Coldplay, la Claro. banda, pero con los emojis te hacía una simbología de que, Perfecto. creo que entra dentro de los no convencionales, ¿no? Esos, ahora vamos a ver, eso en realidad son convenciones y están usadas de una manera distinta, porque el hecho de que el señor pintado de azul, este es un intermedio, está bien, porque el señor pintado de azul es por el frío te da esa tonalidad azul, entonces no es tan convencional. Hay hay una relación entre la cosa a representar y el significado. Ahora, nadie tiene una carita amarilla, o en este caso azul, con dos puntitos. O sea, eso, vamos a ver que hay una manera de llamarlo. Eso se llaman íconos. Bueno, esas caritas cumplen con la noción de ícono de la clasificación que vamos a ver, que es una clasificación que propone Peirce. Pero hay otras cosas que nosotros llamamos íconos que no tienen nada que ver. O sea, hay que tener cuidado a veces con algunas palabras, porque las palabras para determinadas disciplinas quieren decir una cosa y nosotros en el uso común, nosotros podemos, si usamos la clasificación de Peirce, nosotros podemos decir Mercedes Sosa es un símbolo del folclore argentino, y esa palabra no está buena o sea, no corresponde con lo que Peirce piensa de lo que es un símbolo, porque Peirce piensa que un símbolo es justamente una relación convencional, que no tiene nada que ver con lo que seguramente estudiaron de lo que se piensa el símbolo para una persona como Colombres. ¿Tá? Eso lo vamos a tener que seguir discutiendo, y yo creo que, y yo estoy más de acuerdo, la noción de Peirce sirve para diferenciar ciertos tipos de símbolos en relación a una característica de ellos. Pero obviamente yo suelo usar la palabra símbolo más parecida a como la uso Colombres que como la uso Peirce. Y ahí viene el problema del símbolo, es un problema clave, porque ustedes ya estuvieron viendo lo importante que puede ser el símbolo como una referencia cultural, y ahí cabría la pregunta si un símbolo es un signo, si un símbolo es un caso particular de signo, o si un símbolo no tiene nada que ver con un signo. No podemos discutir ahora, lo podemos discutir más adelante, pero hay algunas cosas que hacen que el símbolo esté como en la frontera de ser un signo o no. O sea, ¿cuál dijimos que era la característica de un signo que acabamos de deducir? La principal. El hecho de que te reenvía a una otra cosa. Y en ese sentido el símbolo tomado según las tradiciones, voy a decir,
es medio ambiguo porque te funciona de puerta de entrada para una otra cosa, una realidad a la que no puedes acceder de otra manera. La presencia de un Dios, o sea, uno puede tener la máscara de un determinado Dios, y entonces esa máscara representa a ese Dios. Pero en la noción de las tradiciones, algo de ese Dios tiene que estar en ese símbolo, ¿no? Entonces, hay una relación que es más, no está tan en ausencia, como decía Gianni recién, sino que tiene que haber algo de la presencia incluida dentro del símbolo. No total, quizás, pero de alguna manera en el símbolo tiene que haber una cuestión, y en el signo sí hay una relación que no es arbitraria. Eso en el símbolo la relación tiene que ser, o sea, yo no puedo cambiar la cruz que representa a Jesús por otro signo. ¿Por qué? Porque bueno, porque está vinculado con la historia de Jesús, que murió crucificado. Entonces yo no... ¿Sería como más subjetivo? No, al revés, estaría menos anclado, digamos, en la subjetividad, sino que tiene que tener alguna participación con lo que vos pensás que es, pongamos, la El serpiente es un signo de, perdón, la serpiente es un símbolo de la eternidad. ¿Por qué? Porque la serpiente renueva su piel y es como que renace, ¿no? Y además al ser un animal que es lineal, se lo puede representar como mordiéndose la cola, y es un círculo, y el círculo tiene que ver con lo infinito, porque no se sabe dónde termina porque no tiene ángulo, ¿no? Entonces no se puede reemplazar ese símbolo por un conejo o por un elefante, salvo que le encuentres otra relación con la eternidad a ese otro animal que usás. ¿Entiendes? Pienso en el signo del zodíaco. Muy común, no podemos cambiarle porque ya todos sabemos que el pececito es Piscis. Pero una cosa es que todos sepamos y otra cosa es que haya una relación entre el hecho y los signos del zodíaco. Es difícil. O sea, los signos del zodíaco están relacionados a ciertas constelaciones en principio, ¿no? Esas constelaciones les han sido asignadas determinadas figuras, y por eso no se pueden cambiar en el sentido, porque, o sea, pero la asociación entre la constelación y la figura me parece que es bastante arbitraria, digamos. Yo no sé si aparece Sagitario en determinada constelación, o un centauro, digamos, o dos peces, o lo que fuera. Pero no sé tanto de astrología como para meterme en ese tema. Pero sí que si el signo depende de esta constelación, no es arbitrario, es un símbolo, tal cual. Un símbolo. Pero, por ejemplo, en el caso de la serpiente, el signo es serpiente, que ya es un signo en sí, que representa un animal, pero el símbolo es todo lo que sería como todo lo extra que se le da a ese animal, como esta idea de eternidad, de cambio de piel, todo eso excede el signo, porque es... Sí, pero a ver, la serpiente en tanto totalidad conceptual es el símbolo de la eternidad, no la palabra serpiente. Claro, por eso, o sea, un símbolo tiene toda una gama de significados que no son solo... Además el símbolo, por definición, tiene que ser polisémico, o sea, tener múltiples significados. ¿Por qué? Porque abre a los campos, o sea, es una forma, si se quiere meterlo dentro del campo de los signos, es una forma sígnica que no vale por su precisión, sino por su capacidad de disparar múltiples asociaciones semánticas. Entonces, va al revés de lo que sería un signo científico, digamos, ¿no? En el signo científico uno quiere definir una palabra o el signo AG, quiere decir plata, y la plata tiene un determinado número atómico, y no tiene que irse de ahí. Ahora, la plata, justamente, en tanto símbolo, puede querer decir mil cosas, o sea, porque
se le ponía coronas de plata porque es un material valioso a determinadas figuras, y entonces empieza a generar cadenas asociativas que son mucho más complejas y ricas. El símbolo tiene que disparar esas posibilidades, porque si no, las tradiciones o todo ese tipo de cosas serían poco abarcativas, ¿no? Y los símbolos tienen que generar, o sea, la cruz la cruz del cristianismo tiene múltiples acepciones, o sea, además de ser la cruz donde crucificaron al tipo, tiene la verticalidad, que es la que hace de eje entre la tierra y el cielo, y al mismo tiempo tiene la horizontalidad que hermana todas las situaciones dentro del mismo plano. Habla de las 4 direcciones, habla del arriba y el abajo, izquierda y derecha. Tienen que tener esa multiplicidad, un símbolo. No así, los signos se supone que cuanto más precisos son más determinantes. Igual, eso es algo que incluso dentro de la lengua, Saussure, por ejemplo, lo pensó. Él hablaba de significación y de valor, como dos cosas que son separadas. La significación es la relación vertical que se establece entre esa conjunción de sonidos y aquello que representa. Pero el valor es, en un continuo de conceptos posibles, ¿cuánto abarca esa definición? Ponía ejemplos, por ejemplo, la palabra alquiler en español. Si yo te digo yo alquilo y no aclaro más, yo puedo ser el inquilino o el propietario. Yo alquilo un departamento, no se sabe si es que yo lo estoy poniendo en el mercado o si yo lo estoy tomando para mi vivienda, ¿se entiende? La diferencia, en cambio, dice que en el alemán una palabra es para una cosa y la otra palabra es para la otra. Yo no sé el alemán, pero lo podríamos investigar si es así. Una es para el señor que pone la casa, su casa en oferta, y el otro es para aquel que la renta. Entonces dice, la palabra alquiler en español tiene más valor porque abarca más situaciones que las otras que son más específicas. Ese valor no tiene ninguna... No es ningún mérito, digamos, no es que, qué bueno, tengo más valor, ¿no? Simplemente describe la situación de que abarca mayores posibilidades de lo que se llama concepto, de lo que se llama, sí, él también lo llama concepto. Al principio él habla de signo y concepto y después él hace esa diferenciación entre significante y significado para que les parezca más preciso. Bueno, por eso es que decíamos que los signos, nos metimos con eso del símbolo porque yo sé que vienen de la otra materia y que la palabra símbolo andaba dando vueltas. Pero lo importante en relación al signo es empezar a ver que sí, hay un montón de signos que son arbitrarios, pero hay otros que tienen que ver que tienen nexos causales y que nosotros usamos todo el tiempo. O sea, nosotros estamos permanentemente expuestos a signos. El señor Peirce, que hablamos, habla de que la semiosis es infinita, porque además cada signo nos lleva a una nueva interpretación que es realizada en forma sísmica, porque no tenemos una manera de acceder a la realidad real, digamos, sino que siempre estamos, o sea, una palabra nos evoca una imagen, esa imagen sigue siendo un signo, esa imagen nos evoca otra cosa, y así hacemos, la cadena de significación es infinita. Ahora que ya tenemos todo esto, podemos pensar, y no es algo que lo podamos resolver hoy, signo de qué es la música. Bueno, como los dejé mudos, aprovecho De interpretaciones.
¿Interpretaciones de qué? Yo diría estados de ánimo, que uno siempre está contento y pone alguna musiquita o algún símbolo como bailando con la musiquita. O- Depende también de cómo se vea, si es desde el punto de vista de composición o de uno escuchando música. Bueno, y a ver cuáles serían las posibilidades. No, me imagino que compositivamente signo podría ser representar, no sé, algo como que es casi, como que podría ser, me hace acordar más a lo que se describe Colombres o Juan como simbólico, porque no se conceptualiza mucho, y si el signo se conceptualiza, entonces ahí ya no se ve bien, porque en realidad uno transmite, Por eso, cuanto más profundidad y menos racional. vamos a es- dejarlo colgado. Ahora, el primer trabajo práctico que les voy a pedir, que lo vamos a enunciar hoy, y me gustaría que ya empiecen a trabajarlo, o sea, que la entrega sea en 15 días, pero que ya tengamos, por lo menos hay una parte que tienen que traer para la vez que viene, que es muy sencilla, pero y si pueden avanzar un poco más, mejor. El primer ejercicio va a tener que ver con esto, y va a tener que ver con las posibilidades que ofrecen distintos códigos. Se bajó mucho el volumen, puede ser. ¿Ustedes dejaron de escucharme? ¿Alguno más? Además de... No, yo escucho bien, pero Por no acá sé. bien. Ok. Acá bien. Fíjate, por ahí es algo de la compu o la internet se jorobó. Em, la idea es que elijan un texto o una imagen en forma completamente libre. Y una vez que lo eligen, empiecen a intentar elaborar una mínima, no tienen que ser Beethoven, pero una mínima traducción musical de eso que eligen. Bueno, Y ahí vamos a ver qué transmite la música, qué permite transmitir. Perdón, profe, dijo elegir qué, no llegué a entender. Elegir un texto o una imagen. O sea, la única condición es que lo puedan mostrar, ¿no? Entonces, no me digan Ana Karenina de Tolstoy entero, pero pueden elegir a Ana Karenina, pero en todo caso me muestran, traen una parte, un capítulo, una hoja, un párrafo que les haya interesado y que para ustedes demuestre lo que ustedes están buscando. ¿Está bien? Puede ser un poema, puede ser una noticia, puede ser lo que sea, y imágenes también, lo que quieren. Una imagen, una foto, un video corto, puede ser también. La idea es que lo podamos compartir, o sea, todas las condiciones tienen que ver con lo práctico de poder compartirlo acá en clase, para que todos podamos opinar en las... y entonces, ahí en vez de estar hablando tanto, aunque seguramente vamos a seguir hablando, vamos a ver, primero vamos a ver qué lectura están haciendo de aquello que traen, ¿no? Y como dijo, ¿quién fue alguien que dijo algo tan interesante al principio que yo lo dejé de lado, pero que ahora va a venir muy al caso? Que todo signo, ya el signo, y ni hablar la interpretación, jerarquiza un aspecto de la cosa. Si yo vamos a ejemplos muy, muy burdos. Si yo, a ver, vamos a elegir alguno de ustedes. Eh, bueno, si yo digo, sí, estaba este de Barbita, ¿no? Y hablo de Alejandro. No, está un pibe que es de Barbita, no me acuerdo cómo se llama el de Barbita. Bueno, no, él es un montón de cosas, es un pibe de determinada edad, de determinadas facciones, que dice determinadas cosas, y yo lo estoy resumiendo en un aspecto. Eso se llama metonimia, digamos,
retórica, pero no importa eso. Simplemente se los cuento, pero no importa. Pero todo signo es metonímico. En el sentido de que si yo digo persona, estoy dejando de lado que sos animal, que sos ser existente, que sos bípedo, qué sé yo. O sea, bueno, persona por ahí incluiría que es bípedo, más o menos. Entonces, todo signo hace una reducción. Eso en Peirce está muy bien visto, porque él habla de fundamento del signo. El Como que fundamento, simplifica. como que no podés hablar de... O sea, que todos somos realidades tan complejas que no se podrían significar si uno no hiciera abstracción de muchas de sus partes. Entonces, en un sentido, el signo simplifica. Yo digo, ese perro, y bueno, o sea, es un perro, pero es un montón de cosas más, ¿no? O yo digo, el padre de tal, y bueno, el señor es ingeniero, el señor tiene 3 amantes, el señor tiene profundas convicciones religiosas, qué sé yo, o sea, no es padre nada más. Y sin embargo, yo lo estoy, al significarlo, eso aparece mucho justamente con las gráficas, ¿no? Con el diseño gráfico. El diseño gráfico sintetiza algún tipo de cosas. Si yo, en las señales de tránsito, o sea, el tránsito, que después vamos a ver, que son un tipo de signo determinado, algunos o no. O sea, las señales que hay, para curva es una flecha que hace así. Y obviamente eso es una simplificación de algo que en terreno es mucho más complejo. Hay un cuento de Borges, y siempre viene Borges en esta materia, además porque me parece, hace un montón que no leo Borges, pero siempre trae algo en relación a la semántica, que dice, es un cuento que es así, un parrafito así de cortito, dice que el emperador del imperio azteca llamó a los cartógrafos para que hicieran un mapa del imperio, ¿no? Entonces los cartógrafos bien, le traen un mapa. Entonces dicen, no, pero a este mapa le falta detalle, le falta detalle. Entonces los tipos vuelven con un mapa más grande, con cosas mejor descritas, qué sé yo, que el tipo seguía insatisfecho hasta que los tipos traen un mapa que es igual que el imperio, del tamaño del imperio, digamos, ¿no? La única manera de hacer un signo que abarque todo es que ese signo sea igual a la realidad que describe. Y eso ya no es un signo, ¿no? Esa es la paradoja que plantea ese cuento. Entonces, en este trabajo que yo les propongo, a pesar de que está, de que parece bastante sencillo, en definitiva, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Yo voy a tratar de spoilear lo menos posible, pero evidentemente una de las cosas es qué están viendo ustedes en el modelo que toman. La segunda cosa es ver cómo van a transferir eso que les interesa de lo que eligieron a una realidad sonora. Musical, sonora, de nuevo. El trabajo también, de nuevo, tiene que ser grabado. En principio es algo que sea algo que ustedes puedan tocar muy bien y que entonces lo toquen en vivo acá en la clase. Lo importante es que cada vez que lo toquen sea igual o muy parecido para que nosotros podamos evaluar cuáles fueron las decisiones que tomaron, digamos, ¿no? Y si no lo graban un pedacito, no tiene que ser muy largo, puede ser 1 minuto, 1,5 o 40 segundos, no importa, o sea, lo que ustedes sientan que necesitan. Sí, John. Puede ser algo una obra que ya exista, o hay que inventar algo, porque como dijo que sea igual, digo. Que sea igual. No, O sea, puede ser que copiemos una obra o inventemos nosotros lo que sentimos, eso es lo que no me Sí, quedó. bueno, que sentimos lo agregas vos. Yo hablé de traducirlo. Yo creo que o sea, no me parece imposible, pero me parece muy difícil que Mahler o Charly García o Roger King
hayan sentido lo mismo frente a ese texto que vos vas a elegir, y entonces puedas elegir una cosa de esa gente para representar la razón por la que vos estás, la razón, o lo que vos creés que hay contenido en ese texto o en esa imagen. ¿Se entiende? No me parece imposible, me parece que es difícil, pero no imposible, y si no es, y al no ser imposible, también te puede ser que te inspires en una determinada música, digamos, qué sé yo. Bueno, a mí esto me hace, no quiero dar ejemplos para no dar yo condicionamientos, pero bueno, sí, a mí cuando veo esta imagen siempre me gusta poner esta música. Bueno, en un caso extremo lo pueden hacer, ¿no? Tampoco me molesta, pero el problema justamente está en que yo voy a querer saber por qué. O sea, acá es un ejercicio difícil, porque nada está bien ni mal, pero todo tiene que tener un porqué. Porque de lo que vamos a estar hablando es de los criterios. O sea que tenemos que componer una melodía, algo. Sí. Lo que yo digo es, obviamente no se vuelvan locos con la calidad musical de lo que están haciendo, porque no se va a juzgar eso, ¿tá? No es composición. A ver, Ya los voy a agarrar en algún momento para juzgar la calidad. Pero no en este cuatrimestre. Perdón, yo tengo un par de preguntitas. Pero es el momento ideal para ¿Las hacer. clases van a seguir siendo los jueves en este horario? En principio los jueves sí, yo pensaba que quizás para varios es mejor si empezamos un poquito más tarde, porque por ahí están con problemas, o sea, el horario Claro. general, así que en principio lo que podríamos intentar es empezar, en vez de empezar a las 6, empezar a las 7, si les parece. Yo a partir de abril empiezo a trabajar hasta las 9 de la noche, por eso quería saber si los trabajos los podemos enviar o cómo podemos hacer. Por supuesto, las grabaciones de las clases van a estar, y no es obligatorio estar en las clases Presenciales, digamos. sincrónicas, digamos, en las clases sincrónicas. Vamos a armar, lo que sí, a la gente que le cueste más estar en las sincrónicas, vamos a ir armando como foros, ¿no? Y les voy a pedir que, para tenerlo yo en la cabeza y en cuenta, que participen, digamos, ¿no? O sea, que me hagan preguntas por ahí, o que pongan lo que les parece de algo que se dijo, o no, por lo menos que se tomen un cachito en cualquier momento, y me pongan, bueno, mis dudas, o lo que yo pienso sobre un tema, o de lo que vayamos hablando, ¿sí? O sea, no te hagas problema, que por supuesto, al ser una clase, hacer una carrera a distancia, se sabe que estas cosas son así y tienen que estar previstas. O sea, no puede uno, no puede, ni obviamente que hay una riqueza del encuentro, pero tenemos que tratar de compensarla de la mejor manera cuando no se puede. Si un día faltás al trabajo porque estás enferma, venís a la clase y listo. Y si no, eso. Pero sí me parece que está bueno que yo y Juan, que me está siguiendo, tengamos eso, tengamos en cuenta y vayamos sabiendo cómo va siendo tu recorrido, porque si no lo haces, aún así podés seguir hasta el final. Mientras vayas entregando, los trabajos prácticos sí son, eso ya te lo voy diciendo, puede pasar que se atrasen, puede pasar un montón de cosas, pero para probar la cursada tienen que estar los trabajos, ¿sí? Después ya he tenido malas experiencias. ¿Por qué yo no puedo dar el final? Bueno, pero te faltaban 2 trabajos prácticos. Porque justamente como lo vamos a basar el trabajo para no hacerlo tan teórico en el desarrollo de trabajos prácticos, los vamos a tratar que les parezcan interesantes o que les parezcan divertidos, pero de alguna manera es lo que a nosotros nos da la pauta de lo que estamos, del intercambio que vamos teniendo, ¿sí? Ayer que habías levantado la mano. Perdón, ¿está bien, Tania? Perfecto. Ayer. Le quería preguntar con respecto al trabajo. Por ejemplo, la imagen, lo que compongamos, tiene que representar la imagen para que los otros entiendan la imagen como la estamos viendo, o es nuestra interpretación de la imagen y no importa si el otro comprende la imagen. Aunque mi respuesta parezca que me lavo las manos, es muy difícil separar esas dos opciones que pusiste. O sea,
yo usé la palabra traducir y me voy a morir como el náufrago aferrado a esa palabra. No dije que me des tu idea de lo que es. O sea, hay, Pero vamos a- profesor, soy más concreta. Pero si por ejemplo elijo un pedazo de Martín Fierro, hago una milonga pampera, ¿quiere eso? ¿Entiende? Como entiendo perfecto lo que me estás diciendo, pero ahora, la milonga campera es lo que... ¿Por qué sería una milonga campera? no sé, Hay razones claro, hay razones para claro, defenderlo, habría hay razones razones, para por ahí defenderlo. no O sea, serían. luego me decís, como dijiste, Martín Fierro, hacete amigo del juez, no le dé de qué quejarse. Vas a poner una milonga campera, vas a poner una música que a vos te represente la opresión de la justicia, es más, me vas a hacer hablar de cosas que no quiero hablar, porque hay otras maneras de encararlo, que ni siquiera son... Ok, ok. O sea, vos me estás hablando, pero además me parece genial, lo que está saliendo es genial, y al mismo tiempo es medio desesperante, o sea, vos supongamos que es el Martín Fierro y que vos te estás imaginando el campo, la pampa abierta, los facones, la pulpería, todo eso. ¿Es la milonga o sea, es necesariamente la música que surgió o que supuestamente surgió, porque la milonga en realidad llega medio tardíamente, ¿no? A lo que es la vida de los gauchos, en todo caso, en la época del Martín Fierro había más cielitos, ese tipo de Sí, otro un payador podría ser algo más. payador, que bueno, que después el payador se estableció como con la milonga, pero sí, pero y en todo caso con eso estamos tranquilos, o sea, yo pongo una milonga y ya se entiende que está diciendo lo que quiero decir. Ok, ok. Entiendo, está bien, está bien. Gracias. Pero sí, bueno, eso es la gracia. Hay otra cosa, vos hablaste de una cosa que ahí hay una cosa que es fundamental, que mirala bien si elegís el Martín Fierro, que hay una cuestión que está muy evidente también. Sí, Ale. Yo quería preguntarle si, bueno, lo que elegimos, sea un texto, una imagen, tiene que ser algo, digamos, si es un texto, una foto, o lo que sea, de alguien más, o puede ser algo de nuestra vida cotidiana. No, mejor si es de la vida cotidiana, o sea, mejor no, pero sí, obviamente. Si, lo, si, lo, Ok. si vos metés un texto, he hecho este ejercicio hace mucho y he tenido preciosas sorpresas, otras sorpresas conmovedoras, no sé si preciosas, pero conmovedoras, de gente que me ha traído textos muy, muy íntimos de yo y ha trabajado sobre ellos. Sí, del que Ah, quiera. bueno, no, sí, lo que quería saber es si tenía que ser de otros Sensación. autores o puede ser nuestro. No, o sea, lo importante es que, o sea, ya que vamos a encarar esto, es que el texto o la imagen te interpele de alguna manera, o sea, no pongamos random y que salga la imagen que salga, o sea, y si tiene una historia, bueno, es que de alguna manera estás eligiendo esa imagen para citar o traducir de alguna manera esa historia que a vos te convoca, de esa imagen o de ese texto. O sea, vos me podés decir, esta es la carta que me escribió mi viejo cuando se fue de excursión a tal lado, si no quiero meterme, porque empiezo a hablar de gente y no tiene ni un viejo, o se fue de excursión y se fue y no volvió, qué sé yo. O sea, no quiero meter la pata, pero eh, sí, y ahí me vas a poder decir un montón de niveles de ese texto. Y yo después voy a ver qué te puedo decir sobre todo eso. Pero lo único que yo les digo es, miren lo que traigan, mírenlo mucho. O sea, no, porque eso también pasa. Y es un poco lo que hablamos del signo. Eh, el signo, y en este caso lo que ustedes elijan va a ser un sistema de signos.
se nos impone y nos genera un primer impacto que por ahí invisibiliza otras cosas que pueden ya estar incluidas en el mismo ciclo. ¿Sí? O sea, tomen en cuenta ese primer impacto porque evidentemente es importante. No va a dejar de ser importante nunca. Pero traten de hacerle todas las lecturas que puedan. Y obviamente, de alguna manera, tienen que explicitar los criterios. Los criterios Profe, van a tener que ver con las decisiones que toman en relación a ese tema. Y las decisiones van a ser desde lo más básico hasta lo... o sea, cuando decís... bueno, yo cuando los vaya escuchando voy a hacer las preguntas. Sí, Nick. Me surge una pregunta sobre la elección, o sea, entiendo la consigna y eso, Sí. pero si nos conviene elegir algo donde el que va a hacer la traducción, que en este caso somos nosotros, tiene cierta familiaridad, o si conviene hacer algo más neutral, entonces de alguna manera todos participamos de la misma audiencia y bueno, nada más nos toca el rol de traducción. Porque, no sé, me ocurrieron cosas así instantáneamente, como imágenes, y digo, bueno, como que sé por dónde ir, no sé lo que me representa o qué Ya, tipo de traducción, pero después capaz todo el resto queda fuera de eso, no sé. bueno, pero en todo caso, o sea, es raro lo que decís. Lo que supuestamente estamos hablando de que hay un signo. Que vos lo vas a plantear. Pero ese signo para vos puede decir una cosa. Pero todos los demás estamos viendo mal, vamos a decir. No mal, sino, bueno, estamos viendo No otra sé, diferente. diferente. Ahí está la gracia, está justamente en cotejar por qué un signo para vos es determinada cosa y para los demás otra cosa diferente. Si vos me lo vas a explicar, lo que yo te digo en todo caso a eso que estás diciendo es, y es algo que vale hasta para después para pensarlo sobre la composición o sobre lo que sea. O sea, lo personal en el arte es universal. Si en lo personal es personal, es un soliloquio, digamos, o sea, no es arte. Es una... Sí, es verdad. O sea, yo no sé, y no me importa qué le pasaba a Miguel Ángel cuando le estaba dando con el martillito, Claro. o a Chopin En un punto no importa tampoco. Si escucho la polonesa número 2 de Chopin y no sé que el tipo se murió de tuberculosis, ¿me cambia algo? Es una pregunta, por ahí me dicen que sí, no lo doy por sentado, pero cambia algo, o sea, el signo, vamos a decir, que es esa obra. Ahora, que el tipo haya llegado a través de su contacto con la enfermedad, sus amores, su exilio de Polonia, etcétera, etcétera, genial. Pero yo tengo que entender, es un exiliado que tenía cosas, por ahí a mí me conmueve por otra cosa. Entonces, de alguna Entendido. manera, es algo y a mí no me parece que ninguna cosa que te sea familiar, eso, cuanto más familiar te parezca a vos, no quiere decir que sea más fácil para realizar. No. No, eso me quedó claro. Y después la otra pregunta que tenía es si elegimos, bueno, el texto es claro, como que, bueno, donde está el signo, pero si uno elige una imagen, ¿verdad? ¿tiene que ser una imagen de un signo o puede ser una imagen No, la que te imagen, puede... una imagen que te guste, no tiene que ser la imagen. Una imagen me gusta, ok. Sí, Eso. no sé qué imágenes te gustan. Por ahí me traes un cuadro de Kandinsky, qué sé yo. Sí, no. Pero por eso no sabía si podría ser una imagen en general o tenía que ser un signo.
y lo que Sí. cualquiera de los dos está perfecto. Gastón. Sí, bueno, no, mi pregunta, en realidad la consigna está clara, quedó clara, pero la pregunta básicamente es porque estoy viendo, es la primera clase que nos reunimos y estoy viendo que tengo muchos compañeros con los cuales el año pasado compartimos otras cursadas. Sí. Y si es que hay algún compañero o compañera que no está presente hoy, recuerdo de que algunos no sabían tocar ningún instrumento. Entonces mi pregunta es, creo que más que nada la pregunta es por ellos, ¿no? Espera, ¿vos sabés tocar un ¿Qué pasa instrumento? con esa persona? ¿Vos sabés tocar un instrumento? Sí, ¿Cuál? guitarra Bueno, es ¿vos lo que estás seguro mejor que me sirve una sale. guitarra para lo que vas a elegir? ¿Perdón? ¿Estás seguro que te va a servir la guitarra para lo que vas a elegir? Todavía no lo decidí. Bueno, por eso, la elección del timbre es una elección fundamental. O sea, la elección no es del timbre, perdón, que además está mal dicho el timbre. La elección de los medios, por supuesto que va a tener que ser algo que puedan realizar. Ahora, yo puedo llegar a preguntar, ¿y por qué una guitarra? Está bien, pero Los que la consigna en los que sí no es... manejen ningún instrumento pueden usar un secuenciador, usar muestras, usar grabaciones, hacer música concreta, silbar, aplaudir, golpear cacerolas, cualquier cosa que genere alguna impresión sonora que sea pasible de ser grabada. Cantar. No, Entiendo. no, no. Y lo mismo va a pasar en composición, digamos, no, o sea, no, pero está bueno en todo caso empezar a pensar al revés, o sea, ¿qué necesito yo que suene? Si yo estoy Sí, seguro, me amplía más la yo sé que tiene que perspectiva ser de solo usar la guitarra. si yo estoy seguro que tal cosa necesita un trombón, y encima, por lo menos voy a tener que empezar a estudiar cuáles son las posibilidades del trombón y sus registros y qué sé yo, para convencer a alguien que lo toque. Mientras tanto, yo lo compondré con un software que me lo emule, o sea, pero es al revés, o sea, está bueno eso, empezar a pensar para acá y para lo que sea, qué es lo qué es lo que yo quiero decir, no lo que ya me es dicho por mis estudios. Digamos, yo estudié guitarra y ahora estoy condenado a hacer todo con guitarra y tengo que tocar esto y es la guitarra y si toca esto está perfecto. O sea, yo te felicito, digamos, a vos y a los que sepan el instrumento, y es una herramienta enorme que no creo que haya que necesariamente dar la posibilidad, pero también empezar por el otro lado, digamos. O sea, para yo traducir esto, ¿qué quiero que suene? Por ahí vos tenés la guitarra y está todo perfecto, pero no sé, grabás al tren que pasa o al colectivo o los bocinazos del microcentro, te parecen que son mucho más pertinentes que lo que puedes hacer con una guitarra. Es parte de los criterios que van a estar tomando. Si tú tomas una guitarra, yo voy a decir, ¿por qué una guitarra? Si tomas un sonido de un lobo aullando en la estepa, ¿por qué un lobo? Es lo mismo, para mí son. O sea, hay una cosa que es interesante ahí, y que sí pasa, que sí tiene que ver con la semiótica, vamos a decirlo. Hay varias cosas que son interesantes en esto. Primero, porque además vi que di varios ejemplos que son bastante engañosos en relación incluso al trabajo. O sea, si yo pongo una foto del 17 de octubre del 45, no necesariamente eso significa que voy a agarrar los bombos o una marchita. ¿Tá? Hay que ver qué va más allá. O sea, no, si, eso va a depender de ustedes, pero eh, las traducciones, como hablábamos recién del Martín Fierro, no necesariamente
Eso es lo que está establecido en un código, y vos decís, esto se escucha acá, bueno, ahí está la mirada de ustedes, o sea, ¿por qué eligen una determinada cosa? ¿Y qué es lo que me quieren mostrar de esa imagen? Que si me quieren mostrar, bueno, no sé, puede ser que me muestren una cosa multitudinaria y que el resultado sea un instrumento solo. Ahora, claramente hay distintas determinaciones sígnicas. O sea, no, tampoco, o sea, hay que tener claras las significaciones construidas socialmente. ¿Qué quiero decir? O sea, si me tocas, ponele lo que acabamos de decir, ¿no? Una foto del 17 de octubre y con la guitarra empezaba ti, pi, piri, pi, piri. Bueno, pues es una posibilidad, pero es una posibilidad y está claro que de alguna manera cantar, dice, sí, sí, Rocío, cantar. Pero estás recurriendo a un signo que tiene una determinación muy cerrada, muy poco polisémica, vamos a decir, ¿no? Entonces, yo voy a leer eso, que estás haciendo una lectura muy determinada de lo que me estás mostrando. ¿Se entiende? Muy ajustada, muy estrecha. Pero no lo digo como valor, o sea, lo digo como, de nuevo, muy estrecha en el sentido que va muy directo a un determinado punto. La cantidad de... Y me va a decir que vos de esa foto ves eso. Y solo eso. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que tienen que empezar a pensar. Por eso les digo que lo vean y que le traten de entrar de todas las formas que ustedes puedan. Bueno, si no estamos, o sea, la música se ha intentado muchas veces conducirla en determinadas, acotar sus significaciones, como en la Edad Media, que se decía tal escala modal es para tal estado de ánimo. Y generalmente la música siempre va descubriendo caminos nuevos, ¿no? Y además, tiene muchos parámetros, ¿no? Además. Y muchos parámetros que está bueno que empiecen a tomar en cuenta porque después les va a servir eso para composición. El, el espacio en el que lo están haciendo, la densidad de lo que están haciendo, la cercanía, lejanía, ni hablar del ritmo, la intención, el gesto, la profundidad. Hay un montón de cosas que vamos a poder ver y que van a evocar ustedes a partir del trabajo. Lo que sí me parece que estaría bueno es, o sea, el trabajo se entrega de nuevo, o sea, no se preocupen porque no es un concurso de composición, es una reflexión sobre las formas de los signos, los códigos y dos códigos distintos, ya sea de imagen a sonido o de texto a sonido, que cada uno tiene facilidad para significar determinadas cosas y dificultades para significar otras. Entonces, de la misma manera que las distintas lenguas tienen facilidad para decir algunas cosas y dificultades para decir otras. Entonces, ya las traducciones en sí, si fuéramos una cátedra de filología o de traductorado, nos preguntaríamos, haríamos un ejercicio de traducción de un idioma a otro y digamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se pierde? ¿Qué es lo que se sostiene cuando pasamos de esto a esto? Pero obviamente que la pregunta de Ayelén es que era, bueno, yo tengo que ser lo más fiel, digamos, hay una infidelidad
de base, que es una imposibilidad de base en la fidelidad. No hay manera de hacerlo fiel. Y sin embargo, me interesa saber qué elementos van a tomar del original para pasar. Qué tipo de vocaciones semánticas, sintácticas, etcétera. ¿Está bien? Bueno, por otro lado, les voy, en el campus, en la unidad 1, hay 2 textos en la biblioteca. En el sitio, en la parte que dice biblioteca, hay 2 textos. Uno es de Humberto Eco. Sí, exactamente. Es un texto que funciona, dice proemio. Proemio es como un prólogo, ¿no? Ahí está puesto que dice eco u, signo, proemio, fragmento. Por lo menos ese léanlo para la vez que viene. Es una especie de ejemplificación de lo que podríamos llamar la ubicuidad de los signos. ¿Qué quiere decir la ubicuidad? El hecho de que estamos rodeados permanentemente de los signos y estamos todo el tiempo vivir para nosotros. Una de las cosas que más hacemos es interpretar signos. Y ahí está dicho con cierta gracia. Está pues, en ese texto. Pero léanlo para la vez que viene. Y después por ahí hacemos una pequeña guía para confirmar que lo leyeron. Yo igual después lo voy a poner, justamente, haré un foro para los que no están en la clase, explicando la actividad, y esta y la otra. Y cualquier cosa me consultan por ahí. Bueno, yo la dejaría por acá la clase, que ya fue bastante bien. Bueno, Sí. profe, Sí, disculpe. sí. Entonces, las clases sincrónicas serían los días jueves Jueves a a las 19. 19 horas, Sí. Si hay todos algo, los jueves. si yo a tener algún problema les aviso, pero en general Sí, obvio. no tendría. La duración estimada es de... 2 horas, hora, 1 hora y 40, 2 horas. Hoy es más cortita porque es introductoria, pero cuando empezamos a corregir nos vamos a quedar cortos. Ahora, cuando veamos la vez que viene, si cada uno, lo que les digo es que en relación al trabajo práctico, aunque no esté terminado, o sea, lo que yo, para la vez que viene, todos tienen que tener elegida, y voy a armar la actividad en el campus para que la suban, el texto o la imagen, ¿sí? Así después la podemos compartir acá y la vemos entre todos. Ahí donde arme la actividad va a estar la consigna nuevamente. Entonces no nos guiamos por el plan de clase, porque el plan de clase dice asincrónica, sincrónica, semanas asincrónicas, dice exactamente. En general, Sí. vamos a poder tener alguna clase asincrónica cuando el trabajo práctico sea más largo. Pero yo el plan de que yo no, ahora no recuerdo cómo era, pero me acuerdo que tenía casi todas clases sincrónicas. Tiene varias asincrónicas. No, por lo menos el de hoy que decía el trabajo ese, decía sincrónica, por ejemplo, pero tuvimos. Así que bueno. Yo los extraño, sí. Bueno, la vez que viene encontrémonos. Así discutimos sobre esto mismo. Después vamos viendo cuando las vamos haciendo asincrónicas. Profesor, disculpe, ¿el texto cuál era? Estaba en la unidad... En la unidad 1, el que dice eco u, proemio. Oh. ¿Lo estás viendo? En la unidad 1, eco U, signo... Ah, sí, perfecto. Signo, Listo. proemio, fragmento, PDF. Eso. Perfecto, gracias. Bien, Que la vez que viene, por lo menos quiero saber qué eligieron. ¿Sí? ¿Qué imagen eso es eligieron y qué texto eligieron?
Pero hicieron para la algo. otra, estamos- La entrega va a ser en 15 días, pero Ah. justamente aprovechemos la clase que viene. Si se traban, si encuentran algún problema, o si quieren hacer una revisión de las posibles soluciones, las soluciones si las tienen pregrabadas, o sea, hacer una grabación preliminar, mejor. Si me quieren contar en palabras lo que piensan hacer, lo discutimos, y si no, por lo menos mostramos lo que ustedes trajeron, y los interrogamos acerca del por qué y qué ideas se les van ocurriendo y qué ideas se nos ocurren a nosotros en relación a lo que ustedes están diciendo. Cuanto más avancen, va a ser más rico la cuestión, aunque después le cambien alguna cosa. Digo. Ya les digo, no se van a juzgar los criterios, en todo caso se va a tratar de buscar complejizar las decisiones que vayan tomando, o tratar de tener en cuenta la mayor cantidad de cosas posibles de lo que ustedes traigan. ¿Está bien? Bueno, nos divertiremos entonces. No sean tímidos. Nos vemos entonces el jueves que viene. Gracias. Hasta jueves, Gracias. profe, gracias. Gracias, profe. Hasta el Bueno, jueves. nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chao.